Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Bien, estamos de regreso, ya está en la línea telefónica nuestro amigo Sergio Méndez Silva. Él es abogado y bueno, él ha propuesto una cosa interesante que denominó el amparo tuitero. Sergio, muy buenos días. Mi querido José Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días para ti y para todo tu auditorio. Oye, pues interesante esta propuesta que nos haces. ¿De qué trata, mi estimado abogado? Pues mira, mi querido Pepe, yo supe, porque me lo informaron por las redes sociales, que el señor Calderón, que tiene una cuenta verificada en Twitter, bloquea a todos aquellos y a todas aquellas que lo critican. Es decir, que el señor Calderón, como presidente de la República, discrimina las opiniones de las personas que no están de acuerdo con su forma de gobernar. Y eso ha originado, pues, que las bloquee, que las elimine, y que con eso impida la posibilidad de una comunicación directa y también la posibilidad de tener información directa por un medio sui generis, personal directo como es Twitter. Ante esa circunstancia, yo lo que propuse, y lo sostengo, y lo voy a realizar, es que es perfectamente posible interponer una demanda de amparo en contra de los bloqueos del señor Calderón en Twitter. Y también sostengo que el derecho de petición, en términos del artículo 8º, se puede ejercer perfectamente de manera válida por conducto de las redes sociales. Y más ahora cuando la propia Presidencia de la República anunció por conducto de la directora de Comunicación Social de la Presidencia, Alejandra Sota, pues que ya va a estar muy vigente el gabinete tuitero. Sí, incluso ese fue tema con Juan José Solís, precisamente fue el miércoles, creo que estuvimos conversando con él y nos hacía ese comentario de que ya pues había sido una iniciativa de Los Pinos de tener una cuenta de Twitter en donde pues la información fluyera de ida y vuelta. Y pues bueno, cuestionábamos mucho esto porque pues es gente que tiene la piel muy sensible y entonces pues bueno, está por verse si sí o si no. Exactamente. Y en función de esto pues ha habido detractores obviamente respecto de esta idea. Yo considero que están basados fundamentalmente en interpretaciones técnicas que no son en ningún sentido insuperables, que ciertamente va a haber el procedimiento, digamos, por la vía de juicio de amparo va a ser complicado porque generalmente los juristas tradicionales suelen ser muy conservadores y creen que todo es absolutamente imposible, creen que el derecho tiene un sentido de interpretación unívoco y creen además que el derecho está escrito en piedra, ¿no? Que no puede haber modificaciones de interpretación, incluso considerando al propio derecho con su vocación claramente instrumental. Y pues imagínate, no se hubiera hecho la Unión Europea, ¿no? Si todo fuera así de riguroso. Claro, porque imagínate, o sea, para los juristas tradicionales, como les enseñan en la escuela cierta forma de pensar que es profundamente conservadora, y les dicen que algo no es posible, entonces para ellos nada es posible. Imagínate que como defensores de los derechos humanos, que interpretamos de una manera alternativa un instrumento con vocación de poder, como es el discurso del derecho, si nosotros no hiciésemos esa interpretación alternativa de lo que el poderoso quiere, pues simple y sencillamente la transformación por la vía del litigio estratégico, que es lo que nosotros planteamos, pues sería completamente imposible, y no es así. Tenemos un comentario de Germán Hernández, Zapata 010, dice: es una tontería, simplemente se lo desecharían por frívolo e improcedente. Claro, eso es lo que piensan los juristas, insisto, tradicionales y aquellos que siempre se han opuesto a las cosas que son novedosas, pero siempre ha habido ese tipo de oposiciones. Yo lo que sostengo es que el derecho de petición en términos del artículo 8º solamente establece 3 tipos de requisitos. El requisito es que se pueda formular por escrito, que sea de manera pacífica y también que sea de forma respetuosa. Entonces, la vía de Twitter fue abierta voluntariamente por el propio presidente. El presidente Calderón no está ostentándose como particular en la red social, sino que se ostenta como presidente de la República. Incluso en la cuenta oficial
que está en Twitter, en la página oficial que emplea en su cuenta oficial, es precisamente la de la Presidencia de la República. Es un hecho además público y notorio, incluso reconocido por la propia Presidencia, de que es el mismísimo Calderón quien opera su cuenta de Twitter. Es decir, y además lo podemos apreciar leyendo los tweets que tiene el presidente en su cuenta, porque son claramente personales, incluso se ha comunicado por esa vía con su propia esposa, y también pues felicita a personajes públicos, expone temas de su política de gobierno, informa sobre acontecimientos, por ejemplo últimamente sobre detenciones de integrantes del crimen organizado, en fin. Eso significa que pues el presidente, al ostentarse como servidor público, está obligado, en términos de lo que dispone la Constitución, a responder si se cumplen estos tres requisitos. Hay quienes han dicho que para eso están las oficialías de partes, y que sería perfectamente posible pues que se ejerza el derecho de petición por la vía de la oficialía de partes. Y yo sostengo que Twitter y la oficialía de partes tienen naturaleza diferente, es decir, tienen una vocación distinta. La oficialía de partes, pues sí, en efecto se puede hacer una petición por esa vía, sin embargo, no es una vía personal, no es una vía directa, no es una vía por la que en la que el presidente incluso intervenga de manera personalísima, como sí lo hace en el caso de Twitter, y por tanto Twitter se convierte en una vía de comunicación sui generis, completamente diferente a la vía de comunicación que se puede tener con él por conducto de la oficialía de partes de la Presidencia de la República, puesto que la comunicación por Twitter es personal, es directa y además pues es claramente diferenciada. Pues es mucho más eficiente en todos los sentidos el Twitter que una oficialía de partes. Claro, porque no puede ser que el presidente, por ejemplo, cuando realiza los bloqueos, mantenga una vía de comunicación directa para unos y para otros no, que a otros les diga, bueno, yo contigo sí voy a platicar de forma directa, sí voy a recibir tus peticiones y tienes el derecho de tener la información que yo mando por Twitter, y a otros porque me critican no, y entonces a esos los mando por la oficialía de partes y que pues tengan la información por otras vías que son completamente diferentes, que no son expeditas, que no son directas y personales, como en el caso de Twitter. Entonces, oye, es como cuando Vicente Fox decía, es que él no viene en su carácter de presidente, viene ahora como amigo y ahora viene como otro. Entonces, oye, pues como si eso pudiera ser posible, ¿no? O sea, en este caso, aquí soy cuate de los que yo quiero en Twitter y de los que no los bloqueo. Pues no, eres el presidente de todos los mexicanos. Por supuesto, y además déjame decirte otra cosa, hay quienes dicen que la red social, como se suscribe en términos de uso que la red social exige para cualquier persona que pretende utilizarlos, y que eso permite que cualquier tuitero bloquee a otro. Y digo, sí, en efecto eso podría ser un acuerdo entre particulares, en donde uno, en su calidad de particular, pues permite que el otro y acepta también que el otro lo pueda bloquear. Pero en el caso de que el presidente de la República se ostenta como funcionario, eso significa que un pacto entre particulares, supongamos que un particular acepta por la vía de los términos de uso de Twitter, que un funcionario público lo bloquee, y que por tanto no pueda acceder a la información ni se pueda comunicar libremente, es decir, tiene que ver con la libertad de expresión con el presidente. Bueno, en ese caso la relación entre el particular y el gobernado no está sujeto a un pacto entre particulares. Los pactos entre particulares no pueden ir en contra de disposiciones de orden público. Hay un antecedente muy interesante. La Suprema Corte de Justicia determinó, no sé si recuerdas, que Walmart obligaba a sus trabajadores a suscribir convenios en donde los empleados aceptaban recibir parte de su sueldo en vales de despensa, así como en las tiendas de rayas del Porfiriato. Así es. Únicamente intercambiables esos vales de despensa en las tiendas del patrón. Y lo que alegaba Walmart en ese caso que resolvió la Suprema Corte por la vía de atracción era que pues los trabajadores habían aceptado voluntariamente parte de su sueldo, porque así estaba en el convenio donde se había manifestado la voluntad de los trabajadores, que ellos habían aceptado recibir parte de su sueldo con vales de despensa. Entonces la Suprema Corte determinó que, bueno, el pacto entre particulares, cuando van en contra de disposiciones de orden público, como es el caso de los derechos fundamentales, pues son nulos de pleno derecho. Es decir, que si alguien acepta ser bloqueado por el presidente, aceptando los términos de uso de Twitter, esa aceptación es ilícita, es nula de pleno derecho porque implica la renuncia a disposiciones de orden público que son fundamentalmente los derechos humanos, los derechos fundamentales. Nadie puede renunciar a su derecho de petición, nadie puede renunciar a su derecho a la información, nadie puede renunciar a la libertad de expresión.
Entonces los términos de uso de Twitter, si se aceptan así como lo estoy planteando, pues resultan nulos de pleno derecho. Un pacto entre particulares no podría regular una relación que se rige fundamentalmente por la Constitución. Otras personas dicen pues que el derecho de petición está regulado por un acuerdo de cómo opera la oficialidad de partes de la presidencia. Insisto, son dos medios totalmente diferentes. Twitter tiene una naturaleza sui generis, es personal, es expedita, es directa a la comunicación, y adicionalmente, si no está expresamente prohibida para los particulares, este es otro elemento importante, la comunicación con el presidente por la vía de Twitter, y además el propio presidente de manera pública ha dicho que es un medio de comunicación que es válido con los propios gobernados, porque incluso han dicho que se trata este gabinete tuitero de rendir cuentas, de que la gente esté más cercana con los gobernantes, y todo ese tipo de cuestiones que son, en estricto sentido, pues sí, de aceptación clara de la voluntad del presidente sobre el empleo de este medio. Entonces, ahora, si esos acuerdos, o si esto que se tuitea por esta propuesta, como lo acaban de dar a conocer, no va a tener efecto vinculante, pues bueno, pues ¿para qué lo queremos? Por supuesto, así es. Ellos dicen, no, pues es que lo que se diga por Twitter, o sea, el presidente no tiene por qué estar escuchando a otras personas. Yo te puedo decir además, en términos de derecho de libertad de expresión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia, esto tiene que ver con el tema del bloqueo, porque insisto, va junto con pegado el derecho a petición, la libertad de expresión, el derecho a la información, la no discriminación, que implica todo esto, o sea, que el presidente no te conteste por Twitter, o que el presidente de plano te bloquee en el Twitter. Entonces, la Corte Interamericana ha dicho que cuando se trata de debates sobre temas de interés público, este es el objeto del debate, y el objeto del debate político es fundamentalmente sobre temas de interés público. Puede resultar que ciertas expresiones resulten ofensivas para un sector de la población o para alguna persona. Sin embargo, como el debate versa sobre temas de interés público, los funcionarios particularmente tienen la carga, tienen la obligación de ser especialmente tolerantes con ese tipo de intercambios, porque mientras no esté claramente definido de una manera objetiva, es decir, que todos lleguen a coincidir sobre cuáles expresiones pueden ser, digamos, ofensivas o no, eso tiene un carácter absolutamente subjetivo. No hay nada más subjetivo que el lenguaje, porque a fin de cuentas implica una interpretación semántica, incluso una interpretación pragmática. No, incluso por región vemos que quiere decir una cosa y en otra región quiere decir otra. Entonces, pues sí, como tú lo dices, es totalmente subjetivo el lenguaje. Claro, supongamos que si al presidente alguien le dice que es un espurio, unos dirán, lo está ofendiendo, y otros dirán, no lo estoy ofendiendo, lo estoy definiendo, ¿no? Claro. Es decir, pues porque para mí, y aparte es una expresión que tiene, digamos, claro asiento en la realidad, porque hay muchísimas personas que lo piensan, y no porque lo hayan inventado, sino porque hay muchos elementos fácticos, reales, apreciables por los sentidos, que están, pues, digamos, allá afuera, que se pueden ver, que puede llegar a interpretarse en el sentido que el presidente no ganó la elección en el año 2006. Entonces otros dirán, con base en esos mismos hechos interpretables en función de su propia subjetividad, dirán, el presidente sí fue electo de una manera lícita y es un presidente legítimo. Entonces eso no es más que una mera una cuestión subjetiva. Yo sostengo que el derecho es fundamentalmente irracional, ¿no? Es decir, no te da ningún tipo de certeza, la certeza jurídica no existe. Incluso Luigi Ferraioli claramente dice que la verdad jurídica es completamente refutable, ¿no? O sea, no hay un sentido de interpretación único. Entonces, todo ese tipo de temas que son temas de la filosofía del derecho, de la teoría del derecho, pues es un tema muy interesante. Yo sostengo eso. Yo creo que, y más para los juristas que buscamos el ejercicio alternativo en nuestra profesión, que lo que pretendemos es una interpretación alternativa, no a favor del poder, sino a favor de las libertades, pues este tipo de interpretaciones son correctas, porque además tienden a lograr lo que debe de ser el derecho, como una función clara. Y el derecho existe únicamente no para proteger al poder, sino para salvaguardar las libertades, la dignidad de las personas y la justicia. Si no tiene esa vocación el derecho, es un instrumento que no sirve para lo que debe haber sido creado, y esto solamente debe de existir, insisto, para proteger las libertades de todos y todos. Si no tiene esa vocación, entonces hay que trascender esas normas y buscar que se interpreten, buscando que siga precisamente esa vocación y ese sentido funcional, mi querido José Alfredo. Pues sí, máxime cuando las redes sociales han pasado de ser una costumbre a ser que lo es, pero también es un sistema de información. Entonces, ya claramente definido Twitter como un sistema de información, pues bueno, dicen, bueno, es que no existía esto, pues bueno, precisamente porque no existía hay que legislar al respecto y hay que adecuar la jurisprudencia
a cualquier modo de información, porque pues tenemos que Twitter ya es un sistema de información mucho más efectivo que muchos otros tradicionales, y en ese sentido se tendrá que actualizar las repercusiones que se tengan en este sistema. Por supuesto, o sea, la norma es perfectamente adecuable porque para eso está la jurisprudencia. Yo lo resumiría con un chiste que a mí pues creo que expone muy claramente este sentido no de interpretación unívoca del derecho. Dicen que cuando Moisés le expuso al pueblo que estaban los 10 mandamientos y que Dios había ordenado el no fornicarás, que todo el mundo protestó, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, eso dice la ley, habrá que ver qué es lo que dirá la jurisprudencia, ¿no? Está bueno el chiste. O sea, eso es un punto importante porque, pues sí, o sea, ahí pareciera, insisto, los juristas tradicionales creen que el derecho está escrito en piedra. Es decir, hubo un debate muy interesante en la Suprema Corte, que en una demanda de amparo que presentó la Clínica de Interés Público, dirigida muy bien por Javier Angulo, un excelente abogado, en donde, por ejemplo, plantearon la justiciabilidad de los derechos sociales, es decir, el derecho a la salud es un derecho difuso o se puede individualizar el reclamo y por tanto se tiene legitimación, es posible defenderlo por la vía del juicio de amparo, no obstante que aparentemente no hay una afectación directa y personal, ¿no? Bueno, déjame decirte que en ese caso específico, en donde se impugnaba la ley antitabaco porque tenía un sentido regresivo, no protegía el derecho a la salud de una manera amplia y no respetando los tratados internacionales, el ministro Cosío y el ministro Saldívar propusieron claramente hacer una interpretación más flexible y determinar un sentido más flexible del interés jurídico, porque el interés jurídico no está definido en la Constitución, no está dispuesto en la ley de amparo, el interés jurídico se ha definido por la vía de la jurisprudencia, y precisamente a partir de la llegada de Vallarta a la Corte durante el Porfiriato fue que se decidió hacer o emitir un criterio, tener un criterio muy restrictivo del interés jurídico y equipararlo con el derecho subjetivo, y por tanto desde entonces solamente quien sufre una afectación directa y personal puede estar legitimado para interponer una demanda de amparo. Cuando, por ejemplo, Saldívar expuso incluso en la sesión del Pleno, y también tiene un libro publicado al respecto sobre la ley de amparo, de que durante los primeros años de vigencia de la propia ley de amparo, la Suprema Corte había interpretado la ley de amparo y sobre el tema específico del interés jurídico que no se requería de una afectación personal indirecta. Incluso se otorgaron amparos que hoy se pensaría que es para la protección de derechos difusos. Hubo un caso, y lo platicó Saldívar, que una niña presentó una demanda de amparo por conducto de su representante porque se iba a demoler el pórtico de un parque que afectaba, digamos, la visión urbanística del lugar donde vivía la niña, y obviamente eso no implicaba una afectación directa para la niña. O sea, diferente habría sido si la autoridad hubiera ordenado la demolición de su casa. Sin embargo, lo que impugnó la niña fue la afectación, digamos, al paisaje, al sentido urbanístico, incluso al medio ambiente, que hubiera podido generar la afectación no directa, pero sí a la comunidad en donde vivía, y la Suprema Corte decidió otorgar el amparo, porque antes el interés jurídico no se equiparaba con el derecho subjetivo y tampoco implicaba que existiera como requisito para la procedencia del amparo, para la legitimación activa, no estaba como requisito que hubiera una aceptación directa y personal. Eso fue una manera de restringir el acceso a la justicia por parte de una interpretación técnica a favor del poder por parte de Ignacio Vallarta cuando fue presidente de la Suprema Corte, alternando su cargo como secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, yo insisto, el derecho no está escrito en piedra, no hay un sentido unívoco, el derecho tiene una vocación instrumental, es un instrumento. El punto es, ¿de qué lado estamos? ¿Del lado del poder, del lado de los poderosos, del lado del autoritarismo o del lado de las libertades? Yo sí tengo muy claro de qué lado estoy, mi querido José Alfredo. Pues eso es elemental, y pues bueno, siempre ha sido la lucha entre los diversos lo que hace girar la piedra y lo que hace girar la rueda. Y entonces en ese sentido, pues yo también estoy en ese entendido, máxime cuando he podido constatar pues los avances que se han dado en otras latitudes, en donde pues nomás con pensar que más de 10 países le ceden soberanía a un tribunal, pues ya te hace pensar muchas cosas, ¿no? De que no todo está escrito. Y pues ojalá que tengas éxito. ¿En qué fase vas de esta propuesta? Pues mira, ahorita por lo pronto lo que hice fue presentar una petición directamente al presidente por la vía de Twitter. Yo lo critico, soy respetuoso con mi crítica, nada más que el presidente no me ha bloqueado.
yo he estado así como que con la intención real de que me bloquee, pero pues no lo hace. Entonces, pues solamente me voy ahorita por el tema del derecho a petición. Ya presenté mi petición, ya solicité información por medio de transparencia para que me expongan todo este tema del gabinete tuitero, ¿no? Y sobre el tema del manejo de cuenta del presidente, y sobre varias cosas que estoy documentando ahorita antes de presentar la demanda de amparo. Seguramente el asunto también llegará al IFAI porque la presencia a lo mejor me niega la información. O sea, el asunto sigue ahorita documentándose, pero de que lo voy a presentar, mi querido José Alfredo, porque hay que combatir el autoritarismo en donde quiera que esté. Si está en Twitter hay que combatirlo ahí, porque ese comportamiento del presidente me parece absolutamente inaceptable. Yo estoy harto que los poderosos no escuchen a la gente, que escuchen solamente a quienes les venga en gana, o que solamente atiendan a aquellos que piensan igual que ellos, y yo me opongo a ese tipo de trato. Entonces, oye, deja tú que a veces ni siquiera piensan igual que ellos, pues se la pasan adulando con tal de sacar algo de ventaja. Exactamente, así es. Entonces, pues, bueno, y uno que les dice la neta, pues lo hacen a un lado, pues cuando en realidad somos los que los pueden ubicar, ¿no? Claro, yo creo que sobre estos temas hay que ser tolerantes, mi querido José Alfredo. Mira, con esta propuesta del amparo tuitero, pues hay mucha gente anónima, ¿no? Que no da la cara, además, digo, y tampoco tengo problema porque no me genera ningún problema, ninguna afectación, pues porque se han dedicado a insultarme, ¿no? Decirme, no, esto es impensable, eres un estúpido, y así cosas por el estilo. Francamente no me importa, yo tengo muy claro quién soy y qué hago, así que lo único que yo he decidido es, pues si no es una crítica constructiva, aunque sea muy dura, porque yo acepto todo tipo de críticas, incluso hasta las ofensas, desde mi propia subjetividad, y no bloqueo a nadie, mi querido José Alfredo. Claro, no, pues imagínate lo que pensaron de Gandhi cuando dijo que iba a sacar a los ingleses sin disparar una sola bala. Así es, entonces, aquí, si uno está en el debate político, mi querido amigo, hay que aguantar vara. El debate tiene que ser intenso, tiene que ser desinhibido. Si no le gusta a los políticos que los critiquen o que eventualmente los ofendan, que se salgan de la política, así de simple. Claro, pues muy bien, interesantísimo, le damos seguimiento a esto y ojalá nos veamos pronto por allá por la Ciudad de México para platicar largo y tendido sobre esto. Y pues una cosa queda clara, estás haciendo historia, brother, en este tema. Y muchísimas gracias por este espacio, mi querido amigo, y te mando un abrazo fraterno y combativo. Órale, entonces estamos en contacto y seguimos platicando. Saludos, Alejandro. Estaré pendiente, muchas gracias, cuídate mucho. Órale, te mando saludos a Frank Estrada. Dale, bye. Bien, pues hemos estado conversando con Sergio Méndez Silva, quien bueno, tiene esta propuesta interesante como abogado, pues bueno, entiendo un poco acerca de a lo que se refiere nuestro amigo Sergio y dice, bueno, pues si no me está dando información por medio de su cuenta de Twitter y si me bloquea el presidente de la República, pues yo puedo ir al amparo y pues lo puedo ganar. Bueno, pues eso es lo que está planteando nuestro amigo. Vamos a ver qué sucede. Pues así se escriben las grandes historias. Empieza con una idea de una persona y ahí se van alimentando. Y pues muchos en contra, muchos a favor, otros expectantes. Vamos a ver qué ocurre, pero pues el movimiento, el cambio, la conquista de derechos sociales siempre será en beneficio de la sociedad, siempre será en beneficio de los países y pues ojalá que esto se pueda lograr y pues cada vez más estamos viendo un activismo en diferentes partes y aquí estamos dando testimonio de muchos de ellos. Pues bien, hemos terminado así esta cuarta fase de Redes al Aire, haciendo una recapitulación. Pues estuvimos a las 9 de la mañana conversando con Pepe Pintos acerca del reciclaje de plástico. A las 9:30 estuvimos conversando con Carmen Contreras con respecto a el civismo en los niños, la importancia que tiene el civismo y el nuevo concepto de civismo, porque no es lo mismo civismo pegar estampitas en una cartulina que enseñarles en realidad a procurar un mejor país. Y por otro lado estuvimos con Daniel Herscherson, quien nos comentaba que iba rumbo a la Cámara de Diputados para dar testimonio de esta ley mocha que salió acerca de las acciones colectivas, que muy probablemente va a salir. Y ahora con nuestro amigo el abogado Sergio Méndez Silva, quien pues nos comenta acerca de esta idea que tuvo acerca del amparo tuitero. Pues muy bien, los esperamos el día mañana ya viernes.
los esperamos para comentar sobre algunos otros temas. Mañana tendremos uno importante en materia deportiva. Va a estar nuestro amigo Enrique Aquino conversando sobre el Chicharito y todos sus goles. Aquí los vamos a tener, los goles en Europa, vamos, porque sí, todo está difícil, pero los goles en Europa los vamos a estar comentando con nuestro amigo Enrique Aquino, quien es un especialista y hiper apasionado en materia futbolística. Y pues bueno, esa es una de las sorpresas que les tenemos el día de mañana. Los esperamos mañana a las 9. Muchas gracias. Estamos en vivo. En vivo. En vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión on.